La Autoridad de Desarrollo Colonial me pagó para simplificar las cosas. Ese era el trabajo. Despojado de su lenguaje académico y certificaciones éticas, yo volaba a nuevos mundos, observaba lo que viviera allí y producía documentación que permitía que avanzara la maquinaria de la colonización. 23 años de este trabajo en 11 sistemas planetarios me habían enseñado lo que mis informes eran en realidad. Permisos. La autoridad necesitaba a alguien con credenciales para autorizar la expansión, y yo necesitaba los contratos. Nos entendíamos. Olan era mi 12ª misión. Un mundo exuberante en el alcance de Kessler, templado en la mayor parte de su masa terrestre, rico en los compuestos orgánicos que hacían innecesaria la terraformación y rentable la colonización. Las sondas de reconocimiento habían identificado una especie nativa, bípeda, usuaria de herramientas, aparentemente social. La autoridad quería una clasificación antes de que llegaran los colonos de la segunda ola. Si los solanitas cumplían el umbral para sapiens protegidos bajo la ley de asentamiento interestelar, la colonia enfrentaría restricciones, supervisión, posibles litigios. Si no lo cumplían, la expansión podría proceder según lo planeado. Mi trabajo era determinar cuál de las dos opciones era la correcta. El transbordador aterrizó en la base avanzada. Kessler una mañana que se sentía como primavera tardía, aunque los ciclos estacionales no se correspondían limpiamente con los equivalentes terrestres. La base tenía 11 meses. Un conglomerado de módulos prefabricados dispuestos en anillos concéntricos alrededor de un centro de operaciones central. 230 colonos, pioneros de la primera ola seleccionados por sus habilidades técnicas y resiliencia psicológica. Habían despejado un perímetro tosco en el bosque circundante, establecido parcelas agrícolas, comenzado el lento trabajo de hacer un mundo habitable para propósitos humanos. El administrador Forks me recibió en la plataforma de aterrizaje, un hombre alto con la postura de los burócratas de carrera, hombros ligeramente encorvados por décadas de estar sentado. Me estrechó la mano y me condujo hacia el centro de operaciones mientras me explicaba exactamente cuánto había retrasado su cronograma mi llegada. Las naves de suministros ya están en ruta con la segunda ola. 800 colonos adicionales, equipos pesados. La infraestructura para el asentamiento permanente, dijo. Hizo un gesto hacia los módulos que nos rodeaban, la tierra despejada, la línea de árboles a lo lejos. Hemos hecho todo según el protocolo. Estudios ambientales, mapeo de recursos, documentación de contacto inicial. Lo que necesitamos de usted es la certificación. Eso depende de lo que encuentre. Encontrará lo que encontraron las sondas. Bípedos de baja cognición, preindustriales, sin evidencia de lenguaje o comportamiento simbólico. Los topógrafos han estado trabajando junto a ellos durante meses sin ningún incidente. ¿Junto a ellos? No reaccionan a nosotros. Pasan caminando frente a nosotros, instalan equipo en sus aldeas. Ellos siguen haciendo lo que sea que estuvieran haciendo. Es como si no estuviéramos. Se detuvo a la entrada del centro y se dio vuelta para mirarme. Dr. Orwell, no le estoy pidiendo que falsifique nada. Le pido que haga su evaluación y la archive antes de que lleguen las naves de suministro. 11 días. Eso debería ser más que suficiente tiempo para confirmar lo que ya sabemos. Había escuchado variaciones de este discurso en 9 mundos anteriores. La autoridad siempre sabía lo que yo encontraría antes de encontrarlo. Usualmente tenían razón. Por eso seguían contratándome. Necesitaré acceso a sus equipos de reconocimiento, imágenes satelitales y cualquier documentación sobre el comportamiento nativo que hayan compilado. Y necesitaré realizar mis propias observaciones de campo. Por supuesto, Bond lo llevará mañana. Él dirige la seguridad para las patrullas de reconocimiento. Forks abrió la puerta del centro. Instálese.
Revise los archivos. Creo que encontrará que esta es una misión sencilla. Mi alojamiento era un módulo de 6 por 4 metros con una litera, un escritorio y una terminal vinculada a la red de datos de la colonia. Pasé la tarde revisando documentación, imágenes de las sondas, informes de los topógrafos, muestras biológicas, registros de comportamiento. Los solanitas coincidían con su clasificación preliminar. Bípedos con una altura promedio de 1,7 metros, piel de un tono gris verdoso modelado que proporcionaba camuflaje natural en el ambiente forestal. Los rasgos faciales eran mínimos. Depresiones poco profundas donde se esperarían los ojos, una ranura estrecha que funcionaba como boca, sin estructura nasal visible, manos de 4 dedos, agarre oponible, uso de herramientas evidente. Los topógrafos habían catalogado sus artefactos: contenedores tejidos, utensilios cortantes hechos de piedra y hueso afilados, estructuras simples de madera doblada y fibras vegetales secas. No había evidencia de fuego, metalurgia o agricultura a gran escala. Las agrupaciones sociales parecían basarse en la proximidad más que en el parentesco, con individuos que se movían entre las aldeas sin restricción aparente. La comunicación, si existía, no era observable por métodos humanos. No había vocalizaciones, ni gestos visibles, ni símbolos escritos o tallados. Todo esto apuntaba hacia una clasificación subsapiente. El mero uso de herramientas no cumplía el umbral. Docenas de especies en los mundos colonizados usaban herramientas sin calificar para protección. Los factores clave eran el lenguaje, el comportamiento simbólico y la evidencia de razonamiento abstracto. Los solanitas no mostraban ninguno de estos. Y sin embargo, volví a los registros de comportamiento y los leí de nuevo, más lentamente esta vez. Los topógrafos habían estado trabajando en territorio olanita durante meses. Habían caminado por las aldeas, instalado equipos de monitoreo, realizado observaciones cercanas de sus actividades diarias. Los olanitas no habían reaccionado, ni una sola vez. Sin agresión, sin huida, sin curiosidad. En la superficie, esto sugería una función cognitiva baja, una incapacidad para reconocer a los colonos como algo novedoso o potencialmente amenazante. Pero había estudiado 93 especies a lo largo de mi carrera, y nunca me había encontrado con algo que no reaccionara a la presencia humana. Incluso los organismos más simples mostraban respuestas de sobresalto, comportamientos territoriales, instintos básicos de supervivencia. Los solanitas no mostraban nada. Anoté esto en mi registro personal. Reacción nula uniforme en todos los individuos observados. Posiblemente indica limitación cognitiva. Pero la consistencia es inusual. Justifica una mayor observación. No era suficiente para retrasar la certificación. No era suficiente para hacer nada. Pero se quedó conmigo mientras apagaba la terminal e intentaba dormir. Bond esperaba en el perímetro de la base a las 600 horas. Un hombre robusto de unos 40 años, con el porte de alguien que había pasado la mayor parte de su vida en trabajo de seguridad. Probablemente exmilitar, aunque no lo dijo, y yo no pregunté. Otros 2 miembros del personal de seguridad nos acompañaban, hombres jóvenes con rifles y la alerta particular de personas que habían entrenado extensivamente para situaciones que nunca se materializaban. La aldea está a unos 3 kilómetros al noreste, dijo Bond, guiándonos a través de la zona despejada y hacia el bosque propiamente dicho. La llamamos Sitio 7, de 40 a 50 individuos. Población bastante estable. Los topógrafos han estado trabajando allí durante 2 meses, sin problemas. ¿Sin problemas? ¿Qué significa? Sin reacciones. Significa nada. Ya verá. Atravesó una hilera de plantas de hojas anchas que le llegaban al pecho. No nos miran. No cambian lo que están haciendo. No parecen notar que existimos. Honestamente, es un poco aburrido.
Pensé que este trabajo sería más emocionante. ¿Qué esperaba usted? No sé. Lanzas, trampas, algo que reconociera que estábamos allí. Me miró de reojo. Usted ha hecho esto antes, ¿cierto? Otras especies, otros mundos. 23 años. ¿Alguna vez vio algo así? No, asintió, sin sorpresa. Bueno, bienvenido a Olan. El sitio 7 emergió del bosque sin previo aviso. Un grupo de 15 estructuras en un claro natural, rodeado por parcelas cultivadas, donde crecían plantas comestibles en hileras cuidadosas. Las estructuras eran más grandes de lo que esperaba según las imágenes de las sondas, algunas alcanzando 3 metros en su punto más alto, construidas con ramas entrelazadas reforzadas con lodo seco. Los solanitas se movían entre ellas, ocupados en actividades que podía identificar. Tejer, preparar comida, mantenimiento de herramientas, el cuidado de individuos más pequeños que parecían ser juveniles. Ninguno de ellos nos miró. Caminamos hacia el centro de la aldea. Bond y sus hombres se dispersaron para establecer un perímetro laxo, mientras yo me posicioné cerca de un grupo dedicado a tejer. 3 adultos y 2 juveniles trabajando con hebras largas de fibra vegetal en bastidores de madera doblada. Sus manos se movían, entrelazando las hebras en patrones que sugerían un diseño funcional más que decorativo. Activo mi grabadora y comencé a dictar observaciones. Durante 2 horas los observé trabajar. Documenté las posiciones de las manos, el uso de herramientas, las interacciones sociales, la aparente división del trabajo entre adultos y juveniles. Fotografié sus artefactos, medí sus estructuras, catalogué las especies vegetales en sus parcelas de cultivo. Me paré al alcance del brazo de los tejedores y anoté cada detalle que pude identificar. Ninguno de ellos reconoció mi presencia. Ni una mirada, ni una pausa, ni la más mínima desviación de sus actividades en curso. Lo esperaba. Los informes me habían preparado. Pero experimentarlo era distinto. Había algo incorrecto en la calidad de su no reacción. Algo que se sentía menos como una falta de percepción y más como disciplina. Como si estuvieran eligiendo, con esfuerzo, ignorarme. Me recordé a mí mismo que esto era antropomorfización, el error común de proyectar cognición humana en especies no humanas. Los solanitas no me estaban ignorando, simplemente carecían de la capacidad de reconocerme como algo significativo. Su comportamiento era consistente con docenas de clasificaciones subsapientes que había certificado a lo largo de los años. Pero observé las manos de los tejedores y no pude dejar de pensar en lo firmes que eran, lo precisas, lo controladas. Regresamos a la aldea al día siguiente y al siguiente. Amplié mis observaciones para incluir otros grupos de actividad, otras estructuras, otros individuos. El patrón se mantenía. Los solanitas realizaban sus tareas sin desviación, sin aparente conciencia de la presencia humana, sin ninguno de los marcadores conductuales que sugerirían una cognición superior. Al tercer día, noté el bastidor de tejido. Lo había fotografiado extensamente en mi primera visita. Un bastidor grande cerca del centro de la aldea, sosteniendo un tejido parcialmente completado con patrones geométricos. El diseño era funcional, consistente con los motivos decorativos que había catalogado en otros lugares. Pero cuando regresé para fotografiarlo de nuevo, el bastidor había sido movido. No mucho, tal vez medio metro, pero el suelo donde había estado mostraba la impresión de su posición anterior, y la nueva ubicación lo colocaba en línea de visión directa con el camino que habíamos tomado para entrar en la aldea. Revisé mis fotografías. La posición del bastidor en el primer día era inequívoca. La posición ahora era diferente. Bond, le hice una seña para que se acercara. ¿Alguien tocó este bastidor? ¿Algún equipo de reconocimiento? Lo estudió sin comprender.
Eso... No. Nosotros no movemos sus cosas. Protocolo. Ha sido reposicionado desde que lo observé por primera vez. Se encogió de hombros. Mueven cosas. Usted los ha visto trabajar. Los he visto tejer. Los he visto mantener herramientas, preparar comida. No los he visto mover bastidores. Esto fue deliberado. Así que movieron un bastidor. ¿Qué significa eso? Fotografié la nueva posición. Documenté la impresión en el suelo de la anterior. No sabía todavía. Pero miré el patrón en el tejido. Formas geométricas que no coincidían con ningún motivo decorativo que hubiera catalogado. Y sentí la primera incertidumbre genuina desde que llegué. Esa noche, un topógrafo llamado Dahl no regresó de una misión de mapeo. Me enteré por la actividad en el centro de operaciones. Voces elevadas en coordinación, la urgencia metódica de personas siguiendo protocolos diseñados para exactamente esta situación. Bond organizó equipos de búsqueda, mientras Forks monitoreaba las comunicaciones desde la consola central. Dahl había estado trabajando a 3 kilómetros al este del perímetro, mapeando características del terreno para la futura expansión. Su última transmisión había sido rutinaria, 6 horas antes. Los equipos de búsqueda encontraron su equipo al borde de un bosquecillo de árboles solanitas, un grupo de árboles antiguos con una densa cobertura de copas, no lejos de una aldea designada como Sitio 12. Su mochila había sido abierta, su contenido removido y dispuesto en un círculo tosco alrededor de su escáner abandonado. Tabletas de purificación de agua, raciones de proteína, celdas de energía de repuesto, herramientas de navegación, todo posicionado con cuidado evidente. Cada artículo separado de sus vecinos por distancias iguales, sin sangre, sin señales de lucha, sin huellas que se alejaran del sitio y sin Dahl. Solicité examinar la ubicación. Bond se negó. Asunto de seguridad. No está dentro de su alcance. Pero me mostró las fotografías que su equipo había tomado y estudié la disposición del equipo de Dahl con la misma atención que le había dado al bastidor de tejido. Ellos tocaron sus cosas, señalé el patrón. Esto es una disposición deliberada, no un desparrame ni recolección. Alguien posicionó estos artículos. Alguien. Algo. Bond me miró con la expresión de un hombre que escucha algo que no quiere oír. Los topógrafos han estado trabajando alrededor de ellos durante meses. No reaccionan a nosotros. No reaccionan a nada. Entonces algo ha cambiado. Anoté en mi registro privado esa noche. Ellos tocaron sus cosas. Las dispusieron. Esto es evidencia conductual inconsistente con la clasificación previa. Posible respuesta emergente a la presencia humana. Requiere una reevaluación inmediata. Pero no archivé la nota con mis observaciones oficiales. Necesitaba ver más. Regresé al sitio 7 al amanecer, solo. Bond no había querido asignar personal de la búsqueda en curso, y no insistí. Quería observar sin la distracción de los protocolos de seguridad, sin el ruido del equipo, las botas y las voces. La aldea estaba en silencio cuando llegué. No el silencio de la madrugada, de actividades que aún no comienzan, sino el silencio de la ausencia. Caminé por el claro donde había pasado 3 días observando tejedores, catalogando artefactos, fotografiando estructuras. Las estructuras seguían allí, los bastidores de tejido, las superficies de preparación de alimentos, las esteras para dormir. Todo presente, todo posicionado como lo había observado por última vez. Pero los solanitas no estaban. No habían huido apresuradamente, no habían sido desplazados por violencia, simplemente se habían ido. Me moví por la aldea con cuidado deliberado, documentando todo, comida dejada en las superficies de preparación, parcialmente procesada, lista para el siguiente paso. Herramientas descansando donde las manos las habían soltado, dispuestas para una reanudación inmediata del trabajo.
una estera para dormir de tamaño infantil, aún hundida con la forma de un cuerpo que se había levantado y alejado. Cada señal sugería actividad interrumpida. Cada señal sugería que los solanitas habían estado aquí, haciendo lo que siempre hacían, y luego se habían detenido, y se habían ido. Todos ellos juntos, sin completar lo que habían empezado. Conté las estructuras, 15, como antes. Estimé la población según los arreglos para dormir, la distribución de artefactos, los tamaños de los grupos de actividad, de 40 a 50 individuos, como decían los informes. Todos desaparecidos. Salí de la aldea y caminé por el perímetro de la zona despejada alrededor de la base avanzada Kessler, siguiendo la línea de árboles hasta que pude ver las otras aldeas marcadas en mis mapas de reconocimiento. Me acerqué a 3 de ellas en las siguientes 4 horas, moviéndome con cuidado por un bosque que parecía absorber el sonido, que parecía observar sin observar. Todas estaban vacías. Regresé a la base cuando el sol alcanzó su punto más alto y encontré a Bond coordinando un patrón de búsqueda ampliado para Dal. Alzó la vista cuando me acerqué. Vio algo en mi expresión. Cada aldea dentro de la línea de visión de esta base, dije, escuchando mi propia voz, la voz que usaba cuando el desapego profesional era lo único que me mantenía funcional. Están todas vacías, abandonadas durante la noche. Todos ellos. Me miró fijamente. Detrás de él, Forks salió del centro de operaciones, ya hablando por un dispositivo de comunicación. Los solanitas se han ido. Lo dije de nuevo, como si la repetición lo hiciera más claro. Todos ellos, cada aldea a la que pude llegar, evacuadas entre la tarde de ayer y esta mañana. No dije lo que estaba pensando, que 40 o 50 individuos por aldea, multiplicados por un mínimo de 6 aldeas, significaba que cientos de olanitas habían coordinado una retirada simultánea del territorio adyacente a los humanos, sin comunicación observable, sin preparación visible para nuestros reconocimientos, sin ninguno de los indicadores conductuales que deberían haber precedido tal movimiento. Esto era imposible para una especie subsapiente. Me quedé allí parado, en la zona despejada de la base avanzada Kessler, y observé la línea de árboles donde los solanitas no estaban, y esperé a que alguien me dijera qué hacer a continuación. La búsqueda de Dal continuó durante 3 días. El equipo de Bond rastreó el bosque en arcos expansivos, siguiendo protocolos diseñados para personal perdido en terreno hostil. No encontraron nada. Sin cuerpo, sin huellas, sin evidencia de a dónde se había ido o qué lo había tomado. La disposición de su equipo siguió siendo la única anomalía, fotografiada, archivada y finalmente dejada de lado como inexplicable. Pasé esos 3 días solicitando autorización para expandir mis observaciones. Las aldeas vacías representaban un cambio conductual significativo, evidencia que contradecía mi evaluación preliminar. Necesitaba documentar el patrón de evacuación, buscar señales de dónde se había reubicado la población, determinar si esto era huida o algo más organizado. Forks negó cada solicitud. Situación de seguridad, explicó. No habrá expediciones en solitario hasta que Dal sea recuperado. Al 4.º día, un topógrafo divisó algo en el borde de la zona despejada. Bond me llevó a las 0700. Su patrulla se desplegó en un arco defensivo mientras nos acercábamos a la línea de árboles. La luz de la mañana se filtraba por el dosel en columnas dispersas, iluminando la estructura que había aparecido durante la noche en un claro entre 2 árboles masivos. Medía aproximadamente 2 metros de alto, un pilar de fibras vegetales entretejidas y lodo compactado, los mismos materiales que los solanitas usaban para sus estructuras aldeanas. Pero esto no era arquitectura. Las proporciones eran incorrectas, demasiado estrechas, demasiado verticales, construidas para visibilidad más que para función, y estaba tachonada con objetos que no pertenecían allí.
Reconocí fragmentos del casco de un dron de reconocimiento, la aleación distintiva atrapando la luz donde había sido presionada en el lodo. Tiras de tela sintética, probablemente de cubiertas de equipo, una lente agrietada de un dispositivo de grabación, todo dispuesto en patrones que sugerían intención más que inserción aleatoria. Y algo más, formas pálidas cerca de la parte superior, pequeñas y curvadas, incrustadas en la estructura como piedras decorativas. «Huesos», dijo Bond, que se había acercado mientras yo catalogaba. Su voz tenía la falta de emoción de alguien que afirma un hecho que no quiere que sea cierto. Huesos humanos, huesos de los dedos, específicamente. Me acerqué al pilar y estudié las formas pálidas. Tenía razón. Falanges limpias de tejido, dispuestas en una hilera justo debajo del ápice del pilar. Las marcas en ellas sugerían una remoción deliberada, cortadas, no arrancadas, separadas en las articulaciones con algo afilado. Dal. ¿Quién más? Bond se volvió hacia su equipo. Fotografíen todo. Quiero coordenadas exactas, documentación completa. Nadie lo toca hasta que el administrador vea esto. Fotografié la estructura yo mismo desde todos los ángulos y a múltiples distancias. Noté su posición en relación al perímetro de la base, las aldeas evacuadas, el sitio donde se había encontrado el equipo de Dal. Conté los fragmentos de hueso. 8. Un juego completo de una mano. Los solanitas habían tomado a Dal, lo habían procesado al menos parcialmente, y habían construido algo con lo que habían recogido. Lo habían colocado aquí, en el límite de la expansión humana, donde sería encontrado. No sabía qué significaba, pero sabía que no era el comportamiento de una especie subsapiente. Forks examinó las fotografías en el centro de operaciones, sus expresiones pasando por la incredulidad, la ira y el cálculo antes de asentarse en una resolución administrativa. 2 de su personal estaban en consolas detrás de él, monitoreando comunicaciones, siguiendo movimientos de patrullas, manteniendo la apariencia de operaciones normales, mientras algo anormal exigía respuesta. Un tótem. Usó la palabra que yo había evitado. Construyeron un tótem con restos humanos, con los restos de Dal, al menos humano. No hemos encontrado el resto. ¿Y está seguro de que esto es construcción holanita? Los materiales son consistentes con sus métodos arquitectónicos. Los patrones de tejido coinciden con lo que he observado en sus aldeas. Ningún humano tiene el conocimiento o la habilidad para replicar esto. Entonces han escalado. Forks dejó las fotografías. De la evitación a la hostilidad activa. Necesitamos ajustar nuestra postura de seguridad. Establecer patrullas armadas. Esto no es hostilidad. Me miró con la expresión que había llegado a reconocer a lo largo de 23 años. La expresión de alguien que ya había decidido lo que estaba viendo y resentía que se lo contradijeran. Un hombre ha desaparecido. Sus huesos están incrustados en una estructura construida por la especie local. ¿Cómo es que eso no es hostil? Es comunicación. Elegí mis palabras con cuidado, consciente de que cada una me alejaba más de la evaluación que Forks quería. La posición de la estructura, los materiales usados, la disposición de los fragmentos. Todo ello sugiere intención. No nos están atacando, nos están enviando un mensaje. ¿Qué mensaje? No lo sé todavía, pero han demostrado capacidades que no observé antes. Acción coordinada, construcción deliberada, uso de materiales humanos en arreglos simbólicos. Estos son comportamientos sapientes, administrador. Mi clasificación preliminar puede requerir revisión. El silencio en el centro fue absoluto. Forks me miró fijamente con algo que podría haber sido odio si no estuviera tan envuelto en cálculo burocrático.
Su clasificación preliminar, dijo finalmente, es la base de 8 meses de trabajo de desarrollo, asignación de recursos y planificación colonial. La segunda ola llega en 10 días. 800 colonos que esperan un hogar, que esperan infraestructura, que esperan que el marco legal esté resuelto. Entiendo las implicaciones. ¿De verdad? Porque si usted revisa su clasificación, esta colonia se detiene. Todo lo que hemos construido aquí entra en revisión. Los inversores se retiran, los contratos de suministro se anulan, y cada persona en esta base pierde su puesto. Se acercó más, bajando la voz como si estuviéramos discutiendo algo vergonzoso. Incluyéndolo a usted, Dr. Orwell, su contrato especifica la finalización de la evaluación. Si esa evaluación desencadena un desafío legal, usted se convierte en parte del litigio. Años de audiencias, reputación profesional destruida, posible responsabilidad penal si la autoridad decide hacer un escarmiento. Sabía todo esto. Lo sabía antes de que lo dijera. La ley de asentamiento existía para proteger especies sapientes, pero los mecanismos de aplicación existían para proteger el aparato colonial. La carga de la prueba recaía en quienes objetaban, y el costo de la objeción era deliberadamente ruinoso. Necesito más tiempo. Era lo único que podía decir. Observación adicional antes de finalizar nada. El cambio conductual es significativo, pero no puedo clasificar basándome en un solo incidente. Forks consideró esto por un largo momento. Luego asintió una vez, como si concediera una concesión que ya lamentaba. 3 días. Luego necesito su informe. El segundo tótem apareció 2 días después, a 300 metros del primero, posicionado al borde de un claro, donde los equipos de reconocimiento habían estado mapeando rutas de expansión. Misma construcción, fibras entretejidas, lodo compactado, materiales humanos incrustados en patrones deliberados. Este incorporaba fragmentos más grandes, medio panel solar de una estación de relevo dañada, la carcasa de un generador portátil, tiras de revestimiento de casco que habían sido cortadas en secciones uniformes. Y hueso, un fémur esta vez, limpio y posicionado verticalmente en el centro de la estructura, como una columna de soporte. El fémur no pertenecía a Dahl. Bond lo identificó por la longitud y la masa corporal estimada, consistente con Collins, un topógrafo que no había regresado de una revisión del perímetro la tarde anterior. Su equipo había sido encontrado disperso al borde del territorio olanita, dispuesto en un patrón que coincidía exactamente con el sitio de Dahl. 2 hombres desaparecidos, 2 tótems marcando el límite. Los olanitas estaban estableciendo algo y lo estaban construyendo con materiales humanos. Mapeé las posiciones de los tótems y solicité acceso a las imágenes satelitales. La solicitud permaneció en la cola administrativa durante 6 horas antes de que Forks la aprobara. Y cuando finalmente revisé los datos, entendí por qué había demorado. La población olanita no se había dispersado. Las aldeas evacuadas estaban vacías, pero la especie no había huido al bosque, ni se había dispersado por el paisaje. Se habían concentrado. 3 grandes concentraciones visibles desde órbita, más adentro del interior, donde los reconocimientos humanos no habían llegado aún. Cientos de individuos en cada ubicación, posiblemente más, agrupados en claros que mostraban señales de modificación reciente, estructuras siendo construidas, terreno siendo preparado, actividad coordinada a una escala que nada en mis observaciones preliminares había sugerido que fuera posible. Le mostré las imágenes a Forks esa noche. Migración estacional, dijo apenas mirándolas. Las sondas documentaron patrones similares antes de que llegáramos. Movimientos de población en respuesta a la disponibilidad de recursos. Esto no es migración. Mire la densidad de la agrupación,
La actividad de construcción. Están construyendo algo, varias cosas. Y han posicionado estas concentraciones a distancias iguales de nuestro perímetro, formando un arco aproximado alrededor de la colonia. Coincidencia. Cerró el archivo de imágenes y se volvió para enfrentarme completamente. Tengo 8 días hasta la llegada de la segunda ola. Tengo 2 topógrafos desaparecidos, una población nerviosa y un especialista xenocultural que parece empeñado en complicar una situación sencilla. No tengo tiempo para debatir el significado de los patrones de agrupación nativa. Los tótems están siendo documentados y se abordarán como un asunto de seguridad. Su trabajo es completar su evaluación y archivarla antes de que lleguen las naves de suministro. ¿Puede hacer eso? ¿O necesito encontrar a alguien que sí pueda? Podría haber argumentado. Podría haber explicado de nuevo lo que la evidencia sugería. La coordinación, la comunicación, los claros indicadores de comportamiento sapiente que hacían insostenible mi clasificación preliminar. Pero había pasado 23 años en este trabajo y sabía cómo operaba la maquinaria. Forks no quería comprensión, quería documentación que le permitiera proceder. «Tendré algo para usted en 3 días», asintió, satisfecho, y volvió a sus tareas administrativas. Yo regresé a mis aposentos y revisé las imágenes satelitales hasta que la luz cambió y los datos comenzaron a desdibujarse. Salí de la base a las 0400, antes del amanecer, antes de que se activaran los cronogramas de patrulla, antes de que alguien pudiera decirme que no estaba autorizado a proceder solo. La concentración olanita más cercana estaba a 18 kilómetros al noreste, aproximadamente 6 horas de caminata, a través de vegetación densa, si mantenía el ritmo y no encontraba obstáculos. Me dije a mí mismo que necesitaba observación directa. Las imágenes satelitales mostraban actividad pero no detalle, agrupación pero no comportamiento. Si iba a revisar mi evaluación, si iba a arriesgar mi carrera y potencialmente mi libertad en una reclasificación, necesitaba ver qué estaban haciendo los olanitas. Esto era cierto. También era incompleto. La verdad más completa era que necesitaba entender lo que estaba pasando. Y la comprensión requería proximidad. Y la proximidad requería un riesgo que ningún proceso de autorización aprobaría. El bosque se espesó a medida que me alejaba de la colonia, el dosel cerrándose sobre mi cabeza, hasta que la luz del amanecer se filtraba en fragmentos dispersos. Navegué por brújula y coordenadas satelitales, abriéndome paso a través de una vegetación que parecía diseñada para impedir el movimiento humano. Sotobosque denso, lianas colgantes, sistemas de raíces que creaban barreras naturales a intervalos irregulares. Los solanitas, me di cuenta, habían elegido sus sitios de concentración con conciencia geográfica. El terreno mismo desalentaba el acercamiento. 6 horas se convirtieron en 7. El sotobosque se adelgazó cuando el terreno comenzó a elevarse, y me encontré escalando una pendiente gradual hacia una meseta que coincidía con las imágenes satelitales. Reduje mi paso, me moví con más cuidado, escuché sonidos que pudieran indicar que me acercaba. Vasorio, ocupado. No oí nada. El bosque estaba silencioso de una manera que se sentía deliberada, como si todo lo que vivía aquí hubiera aprendido cuándo callar. La meseta se abrió frente a mí, sin previo aviso. Un momento estaba abriéndome paso entre ramas bajas. Al siguiente, estaba al borde de un claro que se extendía 200 metros en todas direcciones. Me dejé caer al cubierto detrás de un tronco caído y miré lo que los solanitas habían construido. Cientos de ellos, más de los que podía contar, más de los que jamás había visto, reunidos en un solo lugar. Se movían por el claro en patrones que sugerían organización. Grupos de 20 o 30,
trabajando en coordinación sincronizada, individuos transportando objetos entre estaciones, un flujo constante de actividad que operaba sin comunicación o dirección visible. Estaban construyendo. Estructuras se alzaban a intervalos a través del claro, más grandes que la arquitectura aldeana que había documentado, más complejas en diseño. Algunas parecían ser almacenamiento, espacios cerrados donde se acumulaban y clasificaban materiales. Otras no tenían una función clara, estructuras de fibras entrelazadas que sugerían preparación para algo aún no completado. Y estaban estudiando. Reconocí el comportamiento porque había pasado mi carrera haciendo lo mismo. Grupos agrupados alrededor de objetos, examinándolos, manipulándolos, pasándolos entre individuos que los manejaban con cuidado evidente. No podía identificar los objetos desde esta distancia, pero la postura de atención era inconfundible. Estaban aprendiendo. Levanté mi grabadora, activé el zoom y enfoqué en el grupo de estudio más cercano. Estaban examinando equipo humano, un escáner portátil, del tipo que llevaban los equipos de reconocimiento, un dispositivo de comunicación parcialmente desensamblado, sus componentes esparcidos sobre una estera tejida, una unidad de filtración de agua intacta, siendo girada una y otra vez por múltiples manos, y documentos, materiales de referencia impresos de las bases de datos de la colonia, páginas que reconocía de los paquetes de orientación para topógrafos. Lo habían estado recolectando desde el principio. Cada pieza de equipo perdida, cada dispositivo abandonado, cada fragmento de tecnología humana dejado a su alcance. Lo habían reunido todo y lo habían traído aquí, y ahora lo estaban desarmando, estudiando su función, aprendiendo cómo funcionaba. Uno de los solanitas alzó la vista desde su examen, miró directamente hacia mí. Las depresiones poco profundas que servían como sus ojos se orientaron hacia mi posición, de una manera que eliminaba cualquier posibilidad de coincidencia. Me vio, sabía que yo estaba allí, y no hizo ningún movimiento para alertar a los demás, ningún gesto de alarma o advertencia. Simplemente me observó observándolo, mantuvo mi mirada por varios segundos y luego volvió a su trabajo. No me moví durante 1 hora. El camino de regreso a la base tomó más tiempo que la ida. Ahora era cuidadoso, alerta a los sonidos del bosque, consciente de que los solanitas sabían que había ido y podrían tener interés en si regresaba. Pero nada interfirió con mi paso. La vegetación seguía siendo difícil, el terreno seguía siendo desafiante. Y alcancé el perímetro al anochecer sin nada peor que agotamiento y el peso de lo que había presenciado. Forks esperaba en el centro de operaciones. Doctor Orwell. Su tono transmitía una satisfacción que no entendía. Buen momento. Acabo de archivar su evaluación con la autoridad colonial. No he presentado una evaluación. Cláusula de circunstancias excepcionales. Sección 12 de su contrato. Cuando el especialista certificador no está disponible o está incapacitado, el administrador colonial puede presentar documentación preliminar basada en la evidencia disponible. Sonrió. Ha estado fuera todo el día, sin comunicación, sin datos de ubicación después de que salió del perímetro. Por lo que sabíamos, usted había seguido el camino de Dahl y Collins. Presenté su certificación sin su firma. Presentó documentación consistente con sus observaciones preliminares, que usted proporcionó en sus primeros 3 días de trabajo. Clasificación subsapiente, desarrollo preindustrial, sin evidencia de estatus protegido. La autoridad lo ha aceptado. Los colonos de la segunda ola llegarán en 9 días, y la expansión al territorio olanita procederá según lo planeado. Pensé en lo que había visto. Los cientos de olanitas trabajando en coordinación, el equipo humano siendo estudiado, desensamblado, aprendido.
el que me había mirado y había sabido exactamente lo que yo era. La clasificación es incorrecta. La clasificación está archivada. Forks se acercó y vi algo en su expresión que podría haber sido lástima. Su trabajo era hacer esto fácil. Usted lo complicó. Nosotros resolvimos la complicación. Quiero ser relevado de mi contrato. Solicitud denegada. Lo necesitamos aquí para documentar las relaciones en curso con la población nativa. Su experiencia será valiosa a medida que proceda la expansión. Volvió hacia el centro. Descanse, Dr. Orwell. Se ve agotado. Me quedé en el perímetro mientras la oscuridad se asentaba sobre la colonia, observando la línea de árboles donde sabía que los solanitas no estaban y donde sabía ahora que estaban esperando. Los tótems marcaban su límite, las concentraciones preparaban su respuesta, y mi nombre estaba en un documento que traería a 800 humanos más a su territorio. Había pasado 23 años haciendo posible la colonización. Nunca hasta ahora me había visto forzado a ver lo que eso significaba. Esperé 2 días antes de regresar a la meseta. La colonia operaba a mi alrededor como si nada hubiera cambiado. Los equipos de reconocimiento continuaban sus misiones de mapeo, aunque ahora viajaban en grupos de 4 con escoltas armadas. Las cuadrillas de construcción preparaban los cimientos para las viviendas de la segunda ola. El personal administrativo procesaba manifiestos de suministro y asignaciones de personal. Forks realizaba sesiones informativas cada mañana, proyectando cronogramas y asignaciones de recursos en la pared pantalla del centro mientras yo me sentaba al fondo y no decía nada útil. Mi certificación estaba archivada. El marco legal estaba establecido. 800 colonos ya estaban en tránsito, su trayectoria bloqueada, su llegada inevitable. Nada de lo que dijera cambiaría eso ahora. No sin una evidencia tan abrumadora que la autoridad se viera forzada a suspender operaciones e iniciar una revisión formal. Yo tenía evidencia. Había visto la concentración holanita, la actividad coordinada, el estudio sistemático de la tecnología humana. Pero lo que había visto, lo había visto solo, sin documentación, sin corroboración. Mi palabra contra la evaluación archivada que llevaba mi nombre. La autoridad no suspendería una operación colonial por el testimonio de un especialista que había vagado a territorio restringido sin autorización. Necesitaba más. Necesitaba entender para qué se estaban preparando los solanitas, hasta dónde se extendían sus capacidades, qué pretendían hacer cuando llegara la segunda ola. Y la única manera de averiguarlo era volver. Salí antes del amanecer otra vez, siguiendo la misma ruta que antes. El bosque me era familiar ahora. Reconocía puntos de referencia, anticipaba obstáculos, me movía como alguien que había hecho este viaje y esperaba hacerlo de nuevo. La meseta emergió de la vegetación después de 5 horas y me detuve en la línea de árboles para observar antes de acercarme. El claro había cambiado. Más estructuras, más actividad, más solanitas moviéndose en patrones que comenzaba a reconocer. Pero la distribución era diferente ahora. Los grupos se habían reposicionado. Las estaciones de trabajo habían sido reubicadas. Todo el diseño había cambiado, como si respondiera a nuevas prioridades que no podía identificar. Salí de entre los árboles y caminé hacia ellos. Sin ocultarme esta vez, sin observación desde el cubierto. Me moví a campo abierto con mis manos visibles a los costados, cruzando la distancia entre la línea de árboles y el grupo de actividad más cercano con pasos deliberados y mesurados. Si querían detenerme, podían detenerme. Si querían matarme, podían matarme. Estaba cansado de observar desde distancias permitidas. No me detuvieron. No reaccionaron en absoluto. Caminé por el claro como había caminado por sus aldeas en esos primeros días. Presente pero no reconocido.
visible pero aparentemente insignificante. Los solanitas continuaron sus tareas a mi alrededor, tejiendo, construyendo, examinando objetos, moviendo materiales de un lugar a otro. Ninguno de ellos me miró. Ninguno alteró su comportamiento. Podría haber sido una característica del paisaje, inofensiva e irrelevante. Pero los observaba ahora con ojos diferentes. Veía las herramientas que estaban haciendo, no los simples implementos que había catalogado en las aldeas, sino algo nuevo. Puntas afiladas unidas a ejes con contrapeso, balanceadas para ser arrojadas. Bordes cortantes montados en mangos lo suficientemente largos para dar palanca. Marcos defensivos de fibras endurecidas, del tamaño para cubrir un torso. Estaban construyendo armas, y lo estaban haciendo con la misma precisión que habían aplicado a su tejido. Y estaban construyendo otras cosas. Pasé junto a una estación de trabajo donde 3 adultos manipulaban componentes que reconocía. El circuito interno de un dispositivo de comunicación, extraído de su carcasa y dispuesto en un arreglo cuidadoso. Uno de ellos tocó las conexiones en secuencia y escuché un breve crepitar de estática antes de que el sonido se cortara. Estaban aprendiendo cómo funcionaba. Se estaban enseñando a sí mismos la tecnología humana. Un juvenil cruzó mi camino llevando algo en sus manos de 4 dedos, un escáner médico de los suministros de la colonia, del tipo usado para lecturas diagnósticas básicas. Apoyó el dispositivo contra su propio brazo, presionó el punto de activación, observó la pantalla iluminarse con datos que no podía entender posiblemente. Luego me miró, directamente a mí, el primer reconocimiento que había recibido, y presionó el escáner contra mi pierna. Mientras permanecía paralizado en el lugar, la pantalla cambió. Datos fisiológicos humanos, lecturas de base, las métricas que los equipos de reconocimiento usaban para monitorear su propia salud. El juvenil estudió la pantalla durante varios segundos, luego retiró el escáner y continuó su camino como si yo no hubiera sido más que un sujeto de prueba conveniente. Entonces entendí lo que estaba viendo. Investigación sistemática, metódica, exhaustiva sobre lo que éramos los humanos, cómo funcionábamos, qué nos hacía funcionar y qué nos hacía dejar de funcionar. Nos habían estado estudiando desde que llegamos. La no reacción nunca había sido falta de percepción. Había sido observación. Estaban haciendo exactamente lo que yo hacía y lo estaban haciendo mejor. La dirección llegó sin palabras. Había estado moviéndome por el claro durante tal vez 1 hora, documentando lo que podía con mi grabadora, cuando encontré mi camino bloqueado. No por fuerza. Nadie me tocó. Nadie me amenazó. Simplemente por presencia. Los solanitas se posicionaban en mi camino cada vez que intentaba moverme en ciertas direcciones, permaneciendo quietos y observando hasta que elegía una ruta diferente. Después de 3 de esas redirecciones, entendí. Querían que fuera a algún lugar específico. Seguí la guía que proporcionaban. El claro se estrechó en un pasaje entre 2 de las estructuras más grandes, y más allá se abría un espacio más pequeño que no había visto desde la línea de árboles. Un claro secundario oculto del área principal de actividad por paredes tejidas que se elevaban al doble de mi altura. En su interior, el terreno había sido preparado, nivelado y cubierto con esteras. El tipo de tratamiento superficial cuidadoso que sugería importancia. 2 plataformas elevadas se alzaban en el centro del espacio. Sobre ellas yacían Dahl y Collins. Los reconocí por su ropa, por el equipo dispuesto a su lado, por los parches de identificación colonial aún visibles en sus hombros. Sus rostros eran menos identificables. Habían sido abiertos, torsos divididos desde el esternón hasta la pelvis, cajas torácicas desplegadas para exponer los órganos debajo. El trabajo era preciso, realizado con herramientas de corte que habían dejado bordes limpios y daño mínimo al tejido circundante. Habían sido examinados, diseccionados, estudiados con la misma atención sistemática que los solanitas aplicaban a la tecnología capturada. El aire era frío y seco,
Los tejidos mostraban poca descomposición. Sus órganos permanecían en su lugar, pero podía ver dónde los instrumentos habían sondeado y separado, dónde se habían removido muestras de tejido, dónde la arquitectura interna de la fisiología humana había sido mapeada y documentada a través de investigación directa. Suturas de fibra vegetal mantenían las cajas torácicas en su posición desplegada, manteniendo el acceso, preservando los especímenes para observación continua. Su equipo yacía a su lado en orden taxonómico. Escáneres con escáneres, dispositivos de comunicación con dispositivos de comunicación. Efectos personales ordenados por función aparente. Los solanitas habían procesado los cuerpos y las pertenencias juntos, categorizando todo lo que estos hombres habían cargado, aprendiendo qué hacía cada artículo y cómo se relacionaba con la criatura que lo había usado. Me paré al borde de las plataformas y miré lo que quedaba de dos hombres a quienes nunca había conocido. Y pensé, esto es lo que yo hago, esto es lo que siempre he hecho. Examino otras especies, documento sus comportamientos, categorizo sus artefactos y actividades. Los reduzco a puntos de datos en informes que determinan sus futuros. Los solanitas habían aprendido a hacer lo mismo y habían empezado con nosotros. Una presencia a mi hombro. Me di vuelta y encontré a uno de ellos parado al alcance del brazo, observándome con esa atención sin ojos que había llegado a reconocer. Sostenía una posición de quietud que reflejaba mi propia postura profesional. La observación cuidadosa y controlada de un sujeto cuyas reacciones llevaban información que valía la pena recoger. Estaba observándome reaccionar a los cuerpos. Estaba notando cómo me paraba, dónde miraba, qué hacía mi rostro al enfrentarme a miembros diseccionados de mi propia especie. Estaba tomando notas. Yo era el espécimen ahora, y estaba siendo procesado. No me restringieron. No me confinaron a ninguna ubicación específica. Pero cada vez que intentaba abandonar el campamento, encontraba mi camino redirigido. Olanitas apareciendo en las salidas, bloqueando rutas con su presencia paciente y vigilante, guiándome de vuelta hacia el interior cada vez que me acercaba a la línea de árboles. Pasé 3 días entre ellos. Dormí en un espacio despejado. Proporcionaron un parche de estera debajo de un refugio tejido que ofrecía protección contra los elementos. Me trajeron comida, materia vegetal, desconocida pero comestible, colocada cerca de mi área para dormir cada mañana y noche. No interactuaron conmigo de ninguna manera que pudiera interpretar como social. Simplemente se aseguraban de que tuviera lo necesario para sobrevivir y permanecer disponible para observación, porque estaba siendo observado constantemente por grupos rotativos de olanitas que observaban todo lo que hacía. Me observaban comer, 4 de ellos posicionados en puntos cardinales alrededor de mi refugio, notando cómo manipulaba la comida, cómo masticaba, cómo tragaba. Me observaban dormir o intentarlo, 1 o 2, siempre presentes durante la noche, estudiando mis patrones de respiración, mis movimientos, los pequeños sonidos que hacía cuando sueños que no recordaba me acercaban al despertar. Me observaban eliminar desechos. Encontré un área privada el segundo día, un espacio entre estructuras donde pensé que no me observaban. Y cuando terminé, descubrí a 3 de ellos parados en la entrada, pacientes y atentos, esperando a que completara mi función biológica para poder examinar lo que había dejado atrás. Me traían objetos y observaban mis respuestas. Equipo humano primero, mi propia grabadora, que habían tomado mientras dormía, ahora de vuelta para que yo demostrara. Un cuchillo del equipo de un topógrafo, puesto en mi mano mientras los observadores anotaban mi agarre, mi manejo, la manera en que probaba su filo. Luego artículos desconocidos, herramientas solanitas, contenedores tejidos, objetos cuyo propósito no podía determinar. Observaron cómo examinaba estas cosas
y registraron mi confusión con la misma atención que daban a mi competencia. Me tocaban, contactos breves, manos en mis brazos, mis hombros, la parte posterior de mi cuello. Cada contacto provocaba un estremecimiento que no podía controlar, y cada estremecimiento era notado, catalogado, agregado a cualquier modelo que estuvieran construyendo sobre los patrones de respuesta humana. Uno de ellos pasó una noche entera con su mano apoyada en mi pecho, sintiendo mi latido cardíaco, aprendiendo su ritmo a través del contacto directo. Al principio les hablé, me presenté, expliqué mi rol, hice preguntas que sabía que no podían responder. Me observaron hablar con la misma atención que daban a todo lo demás, pero no ofrecieron nada a cambio. Sin respuesta, sin reconocimiento, sin indicación de que mis palabras tuvieran significado para ellos. En la mañana del tercer día, desperté para encontrar mi grabadora junto a mi estera para dormir, completamente cargada, sus archivos intactos, posicionada precisamente donde la vería al abrir los ojos. La tomé y miré a mi alrededor en el campamento. Los solanitas habían reanudado sus actividades, construyendo, estudiando, preparando, pero se había abierto una brecha en su posicionamiento. Un camino claro que conducía desde mi refugio hasta la línea de árboles, sin obstrucciones, sin guardias. Caminé hacia él. Nadie bloqueó mi camino, nadie me redirigió. Pasé por el claro donde los había visto trabajar. Pasé por el área oculta, donde Dahl y Collins yacían en sus plataformas. Pasé por las estaciones de trabajo donde la tecnología humana estaba siendo desensamblada y comprendida. En la línea de árboles me volví. Un olanita estaba observándome, el mismo, pensé, que había observado mi reacción a los cuerpos. Sostenía su posición de quietud, esa atención profesional que había aprendido a reconocer. Levanté mi grabadora y la apunté hacia el campamento. Luego me di vuelta y caminé hacia el bosque. Me habían dejado ir. Me habían dejado ir con documentación, con evidencia, con todo lo que necesitaba para presentar una evaluación revisada que desafiaría la base legal de la colonia. Y me habían mostrado exactamente de qué eran capaces antes de liberarme para que entregara esa información a mi propia gente. No entendí por qué hasta que llegué a la base. El tótem estaba directamente frente a la puerta principal. Era el más grande hasta ahora, 3 metros de alto. Una construcción masiva de fibras entrelazadas, lodo compactado y materiales humanos que había sido posicionada durante la noche, plantada en el terreno despejado por donde los equipos de patrulla pasaban 2 veces al día. Lo vi desde 100 metros de distancia y dejé de caminar. Mi cuerpo negándose a llevarme más cerca mientras mi mente procesaba lo que estaba viendo. 3 figuras estaban sentadas en la base de la estructura, figuras humanas. Sus cuerpos dispuestos en poses de observación, sentados erguidos, piernas cruzadas, manos posicionadas como si sostuvieran equipo. Enfrentaban la colonia, sus cuencas oculares vacías apuntando a los edificios, sus cabezas inclinadas en ángulos que sugerían estudio atento. Reconocí los uniformes. Bond y 2 de sus patrulleros, el equipo que había sido enviado a buscarme cuando no regresé. Habían sido procesados. Sus torsos mostraban las mismas incisiones cuidadosas que había visto en Dahl y Collins, el mismo examen metódico de la estructura interna. Pero habían sido reensamblados de manera diferente, suturados, posicionados con evidente intención, dispuestos como un cuadro que comunicaba algo específico. Estaban sentados como yo me había sentado en las aldeas en esos primeros días de observación. Sostenían la postura de atención profesional que yo había adoptado al documentar el comportamiento olanita. Estaban imitando el estudio antropológico, vuelto hacia su fuente. El tótem mismo incorporaba fragmentos de su equipo, componentes de escáneres, dispositivos de comunicación, las herramientas estándar del trabajo de reconocimiento colonial. Y algo más, algo que no reconocí de inmediato: materiales impresos, páginas de mis propios informes, incrustadas en la estructura donde serían visibles para cualquiera que se acercara.
mis observaciones preliminares, mi documentación conductual, mis notas sobre las agrupaciones sociales solanitas, el uso de artefactos, las actividades diarias. Habían encontrado mis archivos, probablemente en la red de la colonia, probablemente accedidos a través del equipo que habían capturado y aprendido a operar, y habían incorporado mis propias palabras en su respuesta. Caminé más cerca, contra todo instinto que me decía que corriera, y leí los fragmentos que podía ver. Clasificación subsapiente, desarrollo preindustrial, sin evidencia de estatus protegido. Habían construido el informe de un antropólogo. Lo habían construido con cuerpos humanos, tecnología humana y documentación humana, y lo habían colocado a la entrada de nuestro asentamiento para que lo encontráramos. Nos estaban mostrando cómo los veíamos nosotros a ellos. Me paré frente al tótem, mientras el sol caía por debajo de la línea de árboles y las sombras se alargaban a través del terreno despejado. Detrás de mí, escuché voces. Colonistas emergiendo de los edificios, atraídos por la estructura que había aparecido durante la noche, reuniéndose a distancia para mirar fijamente lo que los solanitas habían hecho. Escuché la voz de Forks exigiendo explicaciones, dando órdenes. Escuché el pánico controlado de personas que habían creído estar a salvo, descubriendo que no lo estaban. Pero no me di vuelta. Me quedé allí, mirando los cuerpos de hombres que habían muerto buscándome, dispuestos en la postura de la observación científica, y entendí finalmente lo que los solanitas estaban tratando de comunicar. Nosotros los vemos lo que están haciendo. Hemos aprendido sus métodos y estamos listos. Forks me interrogó en el centro de operaciones mientras retiraban los cuerpos del tótem. Quería todo. Números, posiciones, tipos de armas, patrones conductuales, cualquier detalle que pudiera ayudarlo a entender lo que enfrentaba la colonia. Le di la mayor parte. Describí el sitio de concentración, su distancia de la base, la población aproximada que había observado. Describí las armas que estaban construyendo, el equipo defensivo, la evidencia de preparación coordinada. Describí el estudio de la tecnología humana, el desensamblaje del equipo capturado, el esfuerzo sistemático por entender cómo funcionaban nuestras herramientas. No describí las imágenes satelitales que mostraban 2 sitios de concentración adicionales a distancias iguales de la colonia. No describí el arco de concentración que sugería posicionamiento estratégico más que agrupación aleatoria. No describí al juvenil con el escáner médico, aprendiendo fisiología humana a través de medición directa. ¿Está diciendo que nos han estado observando todo el tiempo? Forks estaba parado en la consola central. Su compostura administrativa agrietada pero no rota. La no reacción, la aparente falta de percepción, todo era observación. Estaban recopilando datos, lo mismo que estábamos haciendo nosotros con ellos, y ahora están preparando una respuesta. Sí, se volvió hacia su personal de seguridad. Quiero que se dupliquen las patrullas armadas, que se activen los sensores perimetrales, que todo el personal no esencial sea confinado a los módulos centrales. Nos atrincheramos hasta que llegue la segunda ola con refuerzos. ¿Administrador? Uno del personal levantó la vista de su consola. El transporte de la segunda ola lleva colonos y equipo de construcción, sin activos militares. Personal de seguridad mínimo. No son refuerzos. Entonces resistimos hasta que podamos solicitar apoyo real. La autoridad tiene protocolos de respuesta para contacto hostil nativo. Los escuché planear. Posiciones de defensa, racionamiento de suministros, cronogramas de comunicación con el transporte entrante. Estaban tratando esto como una situación de sitio, una crisis temporal que podía manejarse con el procedimiento adecuado hasta que llegara ayuda. No entendían lo que yo había visto.
Los solanitas no se estaban preparando para sitiarnos. Se estaban preparando para desmantelarnos. La postura defensiva no funcionará. Me escuché hablar y vi a Forks volverse hacia mí con la expresión de un hombre que ya había escuchado suficiente del especialista que había fallado en simplificar las cosas. Han estudiado nuestro equipo, nuestra fisiología, nuestros patrones de comportamiento. Saben cómo respondemos a las amenazas. Una defensa estática les da tiempo para sondear, adaptarse, encontrar debilidades. Entonces, ¿qué sugiere? Podría haberle dicho. Podría haber descrito el alcance completo de lo que había observado. Los múltiples sitios de concentración, el posicionamiento coordinado, la evidencia de que los solanitas habían estado planeando esta respuesta desde antes de que llegáramos. Podría haberle dado la inteligencia que necesitaba para lanzar un ataque preventivo, para golpear los sitios de concentración antes de que pudieran completar sus preparativos, para usar el poder de fuego restante de la colonia para romper la coordinación antes de que pudiera desplegarse contra nosotros. Pensé en las plataformas donde yacían Dahl y Collins, abiertos y examinados. Pensé en el juvenil aprendiendo a leer signos vitales humanos. Pensé en el olanita que me había observado reaccionar a los cuerpos, tomando notas sobre mi especie como yo había tomado notas sobre la suya. No lo sé. La mentira vino fácilmente, como siempre lo hacían las evasiones profesionales. Soy antropólogo, no especialista táctico. Puedo decirle lo que están haciendo, no cómo detenerlos. Forks me miró fijamente por un largo momento. Luego se volvió hacia su personal y continuó planeando una defensa que no los salvaría. Regresé a mis aposentos y revisé mis grabaciones. 3 días de imágenes del sitio de concentración. Los solanitas en su trabajo, construyendo y estudiando y preparando. Los cuerpos en las plataformas, abiertos y examinados con precisión. Los objetos siendo analizados. La tecnología siendo aprendida. La acumulación sistemática de conocimientos sobre qué eran los humanos y cómo podían ser detenidos. Vi imágenes de mí siendo observado. El olanita con su mano en mi pecho contando mis latidos. Los observadores anotando mis respuestas de estremecimiento, mis patrones alimenticios, mis comportamientos al dormir. El juvenil presionando el escáner contra mi pierna y leyendo los datos que aparecían. Me habían procesado de la misma manera en que yo los había procesado a ellos. Observación de campo, documentación conductual, análisis de artefactos. La única diferencia era que ellos lo habían hecho honestamente, sin fingir que sus observaciones servían para algo más que entender una amenaza potencial. Yo había pasado 23 años fingiendo lo contrario. 23 años de evaluaciones y certificaciones, de informes que usaban lenguaje académico para oscurecer lo que realmente lograban. Me había dicho a mí mismo que era un científico, un observador, una parte neutral que documentaba lo que encontraba. Pero cada informe que presentaba había servido al mismo propósito: despejar el camino para la expansión, proporcionar el marco legal que permitía proceder a la colonización. Los solanitas no tenían tales ilusiones. Nos veían como invasores, que lo éramos, y se estaban preparando para defender su mundo. Los tótems, los cuerpos, la retirada coordinada de nuestro territorio, todo era comunicación, clara y directa. Sabemos lo que son. Estamos listos para lo que viene después. Los entendía mejor de lo que jamás había entendido a ninguna especie que había estudiado. Y finalmente entendí lo que siempre había sido mi profesión. Forks me convocó nuevamente la mañana siguiente. Había pasado la noche revisando mis informes, mis observaciones preliminares, la documentación que había compilado antes de que todo cambiara. Tenía preguntas.
Sus notas mencionan que las aldeas se vaciaron durante la noche. Evacuación coordinada, lo llamó. ¿Cómo se comunicaron? Nunca observamos ninguna señalización, ningún lenguaje, ningún método de transferencia de información. No lo sé. Sus notas mencionan los tótems apareciendo en posiciones límite. Marcadores territoriales, los llamó. ¿Cómo supieron dónde estaba planeada nuestra expansión? Esa información estaba en archivos restringidos. No lo sé. Sus notas mencionan. Se detuvo. Me miró con algo que podría haber sido sospecha. Pasó 3 días en su campamento y no sabe nada útil. Sé lo que observé. No sé cómo convertirlo en un arma. Forks entendió lo que estaba diciendo, incluso si eligió no reconocerlo. Yo tenía información que no estaba compartiendo. Estaba tomando una decisión sobre qué aprendería y qué no aprendería la colonia de mi experiencia. Doctor Orwell. Su voz llevaba el cansancio de un hombre que había dejado de esperar competencia de la gente a su alrededor. 800 colonos llegan en 3 días. Familias, niños, personas que firmaron contratos esperando un asentamiento seguro en un mundo clasificado. Si los nativos atacan, atacarán. Entonces esas personas morirán. ¿Y me está diciendo que no puede ayudar a prevenirlo? Pensé en el olanita que me había observado observando los cuerpos, el que me había dejado ir con mi grabadora, con mi documentación, con evidencia que podría desafiar la base legal de la colonia si elegía usarla. Me habían liberado sabiendo que regresaría con mi gente. Me habían mostrado exactamente de qué eran capaces. Habían confiado en que yo entendería lo que había visto. Puedo decirle lo que observé. Elegí mis palabras con cuidado, consciente de que cada una moldeaba lo que sucedería después. Puedo describir sus preparativos, sus capacidades, lo que creo que intentan, pero no soy un asesor militar. No sé cómo traducir la observación en ventaja táctica. Entonces deme las observaciones y deje que alguien más haga la traducción. Le di algunas de ellas. Las armas, el equipo defensivo, la evidencia de preparación coordinada. Suficiente para justificar medidas defensivas, para preparar a los colonos para la posibilidad de conflicto, para establecer protocolos que pudieran salvar algunas vidas cuando comenzara la respuesta. No le di las ubicaciones de los sitios de concentración. No le di los datos satelitales que mostraban el arco de concentración alrededor de la colonia. No le di la información que permitiría un ataque preventivo contra poblaciones que aún no habían hecho nada más que prepararse para defenderse. Fue una medida a medias, un compromiso que no protegía a nadie y no ayudaba a nadie. Era exactamente el tipo de decisión para la que mi carrera entera me había entrenado. La segunda ola llegó, según lo programado. 800 colonos en un transporte que se asentó en el campo de aterrizaje con la confianza institucional de una organización que había hecho esto docenas de veces antes. Familias emergieron a la luz del día, niños aferrados a las manos de sus padres, trabajadores cargando las herramientas de sus oficios, administradores con tabletas y cronogramas y planes para el futuro que esperaban construir. Forks les informó sobre la situación de seguridad. Contacto hostil nativo, protocolos defensivos, restricciones de movimiento fuera del perímetro expandido. Los colonos escucharon con las expresiones de personas que escuchan malas noticias inesperadas, procesándolas, archivándolas como una complicación más que una catástrofe. Habían llegado demasiado lejos para volver atrás ahora. La colonia se expandió. Las cuadrillas de construcción rompieron tierra para nuevos módulos de vivienda, extendiendo la huella del asentamiento hacia territorio que los olanitas habían evacuado. Los equipos de reconocimiento, más grandes ahora y fuertemente armados, mapearon recursos y rutas para la infraestructura que seguiría.
La maquinaria de la colonización avanzó, siguiendo el cronograma que mi certificación había hecho posible. La respuesta holanita comenzó el 9º día. Empezó con la planta de tratamiento de agua, a 3 kilómetros del asentamiento principal. Un ataque nocturno, preciso y coordinado, que mató a la tripulación de mantenimiento de 2 personas y destruyó los sistemas de purificación más allá de toda reparación. Los atacantes no dejaron cuerpos, no tomaron equipo, desaparecieron en el bosque antes de que llegara el equipo de respuesta. La noche siguiente, un depósito de suministros. La noche siguiente, un relevo de comunicaciones. Cada ataque apuntaba a la infraestructura, no al personal, pero el personal moría de todos modos, atrapado en la destrucción de los sistemas que mantenían o custodiaban. Golpeaban donde encontraban oportunidad y se retiraban antes de que pudiera organizarse una represalia. Sabían nuestros cronogramas de patrulla. Sabían nuestras limitaciones de equipo. Sabían qué instalaciones eran críticas y cuáles podían perderse sin paralizar el asentamiento. Habían aprendido todo esto de la tecnología capturada, de los procedimientos documentados, de la observación sistemática que habían llevado a cabo desde nuestra llegada. Observé que sucediera desde la seguridad relativa de los módulos centrales, donde mi experiencia me había hecho demasiado valioso para arriesgar. Forks me consultaba después de cada ataque, exigiendo análisis, explicaciones, predicciones. Le di lo que pude: descripciones de las tácticas holanitas, evaluaciones de sus probables objetivos, recomendaciones para ajustes defensivos que pudieran reducir las bajas. Mis recomendaciones ayudaban a veces. La colonia se adaptaba, fortalecía posiciones vulnerables, variaba las rutas de patrulla, establecía sistemas redundantes. Los ataques continuaban, pero la tasa de bajas disminuía. Estábamos aprendiendo a sobrevivirles. Y yo documentaba todo: los ataques, las respuestas, los métodos holanitas en evolución. Compilaba informes que serían transmitidos a la autoridad, archivados en las bases de datos coloniales, usados por futuros esfuerzos de asentamiento para entender y contrarrestar mejor la resistencia nativa. Sabía esto. Escribí los informes de todos modos. La nueva aldea apareció 6 semanas después de la llegada de la segunda ola. Una patrulla la divisó durante un barrido de rutina del perímetro expandido. Estructuras visibles entre los árboles, humo de fogatas de cocina, las señales inconfundibles de habitación holanita. La ubicación era significativa, a menos de 2 kilómetros del borde este del asentamiento, más cerca que cualquier presencia holanita desde la evacuación. Forks me llamó al centro de operaciones para revisar las imágenes de reconocimiento. Se están reasentando, señaló la pantalla donde las imágenes mostraban un grupo de 15 estructuras en un claro natural, regresando al territorio que abandonaron. ¿Por qué? Estudié las imágenes. La aldea se veía exactamente como las que había documentado en mis primeras semanas en Holland. Estructuras tejidas, parcelas de cultivo, individuos ocupados en las rutinas de la existencia diaria, tejer, preparar comida, mantenimiento de herramientas. Las actividades pacíficas de una especie preindustrial ocupándose de sus asuntos. ¿Podría ser presión territorial? Escuché que ofrecía análisis, el reflejo profesional, que nunca se detenía del todo. Las concentraciones en el interior pueden haber agotado los recursos locales. O podría ser una prueba, sondeando nuestro perímetro, viendo cómo respondemos a la proximidad renovada. O podría ser una oportunidad. Forks se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en la pantalla. Nos han estado golpeando desde el bosque durante 6 semanas. Si están estableciendo una posición fija tan cerca de nuestro perímetro, podemos contraatacar. Miré la aldea en la pantalla. Las estructuras posicionadas para visibilidad. El humo elevándose donde las patrullas lo notarían. Los holanitas moviéndose a través de rutinas que se veían
exactamente como el comportamiento que mis informes preliminares habían clasificado como subsapiente. Reconocí la táctica porque se la había enseñado yo. Mis informes estaban en su posesión, capturados de las bases de datos coloniales, incrustados en los tótems que habían construido, estudiados con la misma atención que daban a nuestra tecnología. Habían leído mis observaciones sobre la percepción humana, mis notas sobre cómo los colonos interpretaban el comportamiento nativo, mi evaluación de que la actividad rutinaria pacífica indicaba baja función cognitiva. Estaban usando mi propio análisis contra mi propia especie. Habían construido una aldea que se veía exactamente como lo que mi informe decía que debería verse un asentamiento olanita inofensivo. Nos estaban mostrando lo que esperábamos ver. Era una trampa. La patrulla que se acercara encontraría lo que parecían aldeanos pacíficos ocupados en actividades diarias. Se relajarían, bajarían la guardia, se moverían a posiciones que los harían vulnerables, y entonces los olanitas demostrarían lo que habían aprendido sobre las debilidades tácticas humanas. No recomendaría un enfrentamiento directo. Las palabras vinieron automáticamente, la cautela medida de la evaluación profesional. No tenemos suficiente información sobre sus capacidades actuales. Tenemos sus informes. Mis informes tienen 6 semanas. Se han adaptado desde entonces. Cualquier enfrentamiento debería esperar hasta que tengamos mejor inteligencia sobre sus métodos actuales. Forks consideró esto. Luego asintió. El instinto de cautela del administrador anulando el deseo de acción decisiva. Mantendremos la observación por ahora. Veremos si el patrón nos dice algo. Se volvió hacia su personal, dando órdenes para protocolos de vigilancia, ajustes de patrulla, cronogramas de comunicación con la autoridad. Yo permanecí en la pantalla, mirando la aldea que los solanitas habían construido para que la encontráramos. Podría haberle dicho a Forks lo que sospechaba. Podría haberle explicado la trampa que creía que habían construido. La forma en que habían aprendido a manipular la percepción humana. El peligro que esperaba a cualquier patrulla que se acercara sin entender en lo que se estaba metiendo. No lo hice. La patrulla saldría eventualmente. La cautela de Forks se desvanecería, o la presión de la autoridad aumentaría, o alguien decidiría que la oportunidad era demasiado valiosa para ignorarla. Y cuando salieran, encontrarían lo que los solanitas querían que encontraran. Agregué mi observación al archivo. Posible mimetismo adaptativo. Patrones conductuales consistentes con documentación previa al contacto. Y la presenté para análisis. La redacción era neutral, académica, el lenguaje de la distancia profesional. Describía lo que había visto sin interpretar lo que significaba. Alguien más tomaría la decisión. Alguien más enviaría la patrulla. Alguien más cargaría con la responsabilidad de lo que sucediera después. Había pasado 23 años aprendiendo a no ser quien tomara esas decisiones. Había construido mi carrera en la observación sin intervención, la documentación sin consecuencia. Los solanitas me habían mostrado un espejo. Me habían mostrado exactamente cómo se veía esa neutralidad desde el otro lado de la ventana de observación. Y no había aprendido nada de ello. Nada que cambiara lo que hacía. Nada que alterara cómo operaba. Nada que me hiciera ser algo más de lo que siempre había sido. La pantalla mostraba la aldea a la luz de la tarde tardía, pacífica y paciente, esperando la respuesta que había sido diseñada para provocar. La observé por un largo rato, tomando notas sobre su construcción, su posicionamiento, su cuidadosa imitación de la inofensividad. Luego cerré el archivo y volví a mis aposentos para escribir el próximo informe. Registro de observación. Zona de desarrollo colonial. Día 73.
La población nativa continúa demostrando comportamiento táctico adaptativo consistente con la observación sostenida de los patrones operativos humanos. La reciente aparición de estructuras de tipo asentamiento dentro de los 2 kilómetros del perímetro expandido sugiere un posible cambio en la estrategia territorial. Se recomienda vigilancia continua, pendiente de mayor desarrollo de inteligencia. Situación en curso. No se requiere acción inmediata. Dr. Benedict Orwell, especialista xenocultural, Autoridad de Desarrollo Colonial.